la oyer. 100 años ella la gaita y el que la toca y el que la toca, y el aire que cuerre al fuelle dende la boca, en sin la gaita que toca no hay alegría, ni hay rapaces contentes na romería, Baila de los mafiquines que da gusto bebos tan contentines al son de la gaita, toca que toca y les mudantes tan buenes. Y pues que vos llegue el día que se vos acabe tanta alegría y entonces hay, aunque esté la gaita, toca que toca, no se vos quiten les penes. Penes, baila de los mafiquines, baila de lo con placer, que da gusto mira y vos peltalle, cimblándolo en baile al son que quise, que vos puso la sidra dorada en la cara encarnada que da gusto ver. Baila de los mafiquines que da gusto ver, vos tan contentines al son de la gaita, toca que toca y les mudantes tan buenes. Y pues que vos llegue el día que se vos acabe tanta alegría y entonces hay, aunque esté la gaita, toca que toca, no se vos quiten les penes. Campanes del reloj, duérmete mi oneño, que te canto yo. Suenen las campanes del reloj, duérmete mi oneño, que te canto yo. Cierra los sueñinos mi tesoro, duérmete mi amor, duérmete mi vida, que te arrullo yo. Va a llegar tu padre de la mina, bien cansado de picar. Duérmete bien de mi vida, no te vayas a asustar. Quiera el cielo que vuelva a besar al su amor. No hace ruido que el mío rapacín se durmió, calla y campanes del reloj. Antonio Pérez Agustí es el tenor del grupo músico-vocal que anteriormente citábamos, el Cuarteto Asturiania de Madrid. Es asturiano, para más señas obetense, y también está como uno en nuestro programa. Antonio, ¿cuándo nació tu afición por la música lírica asturiana? Bueno, la afición por la música nació desde niño. Yo cuento en Madrid que he cantado muchas veces en el Centro Asturiano, en la Escuela Superior de Canto, he dado recitales. Pues cuento que a los 10 años ya canté en el Teatro Campoamor de Oviedo Maite de Sorozábal con el coro del Colegio Calasan Loyola del Monte Naranco, donde inicié los estudios. Entonces la afición te nace pronto,
Y en este caso he tenido la suerte de que por la actividad profesional mía, que radica en el centro asturiano, pues me he integrado dentro inicialmente de los coros del centro asturiano, formando parte de la cuerda de tenores. Posteriormente, en el año 81, con motivo del centenario del centro asturiano, decidimos varios compañeros que nos conocíamos y estábamos en diferentes cuerdas, decidimos formar el Cuarteto Asturianía. Y bueno, el Cuarteto Asturianía sigue en el presente y nos hemos lanzado, o el centro asturiano del cual es muy propulsor Cosme Sordo, pues se ha decidido a iniciar esta grabación de discos en solitario, y bueno, de ello presento el primer disco, Paisajes. Antonio, aquí en Asturias se cantan, lógicamente, las tonadas de siempre, las asturianadas. No se canta tanto el género lírico asturiano, aunque ya ha habido casos anteriores a este vuestro. ¿Tú crees que el pueblo lo va a aceptar, incluso va a dedicarse a cantar esta música especial, aunque es totalmente asturiana? Bueno, la tonada y la canción lírica asturiana. La tonada se quejaba mucha gente en Asturias, he estado en alguna tertulia donde se ha tomado el caso para opinar sobre él. La tonada y la canción tradicional estaba hace unos años incluso bastante olvidada. Esto ha sido un resurgir de la canción autóctona asturiana, de la tonada. Ha ido paralelo también a esa segunda música, que es la lírica asturiana, que ha recogido los cancioneros no tan conocidos antes, pero que estaban ahí, que tenían una variedad folclórica rica, interesante. Cualquier persona en Madrid, nosotros estamos dando conciertos, recitales en salas de concierto, estamos dándolo en sitios donde van asturianos, pero no es solamente colonia asturiana la que va, y es aceptado el género lírico asturiano que estamos llevando. El cuarteto hace polifonía asturiana, recoge los cancioneros de Torner, de La Bandera, de Pin de Pría, y ahora estamos incorporando pues otros autores que también están haciendo mucho por la música asturiana, como son Antolín de la Fuente, que es un autor prolífico en toda la música. Alfonso Sánchez, que es profesor del Conservatorio Eduardo Martínez Torner, de aquí de Oviedo. Pues Alfonso Sánchez nos ha hecho 6 composiciones para este disco Paisajes, que bueno, yo desde luego estamos verdaderamente admirados de lo que ha captado de la música asturiana y de lo que ha sabido meter en esas partituras. No nos conocíamos, Alfonso ha trabajado desde Oviedo, nosotros hemos trabajado desde Madrid, Pepe León del Estal nos produce muchas de esas letras que acompañan a estas nuevas canciones, y que creo que son canciones que dentro de muy poco tiempo tienen que ser parte de ese pentagrama asturiano que hasta hace poco, como digo, hasta hace poco no ha estado muy recogido ni conocido, porque por supuesto Torner ya estaba ahí, La Bandera estaba ahí, ahora se me está olvidando algún autor, Sergio Domingo, y algunos otros, que creo que con esta última etapa que está llevando la música asturiana se está conociendo. La tonada y la lírica asturiana no están reñidas. De hecho, se está aceptando la tonada por la lírica y se está aceptando la lírica por la tonada. Gracias, Antonio.